Viejo chuchi, siete rayos, marichola, marilango, tiemblatela, malongo, mama, kengue, tata, panza, marihuanga, y ciencia, pirimba, como una ganga, todo un día, me tango, se ataque lepa, sabe con solo cambio, como mama, ya era un antojo. Díame de agüe, sala, caponda, Jimmy, la Congo, de Salabanda, siete mundos, batalla, pidiéndole a todo en ganga dentro de un anzo, para que nos dé la salud, la fuerza, la tranquilidad espiritual, para que nos ampare de las enfermedades, para que nos ampare de cualquier tragedia, de cualquier hecho de sangre, de los accidentes. Las figuras en Kisi son manifestaciones artísticas únicas del continente africano, exactamente de la zona geográfica del Congo y todo el campo de influencia que abarcó su antiguo reino hasta la llegada de los europeos en el siglo XV. Estos fetiches eran utilizados como método de curación y como administradores de justicia en las comunidades tribales. Sus atributos más característicos son la multitud de objetos punzantes como clavos o láminas metálicas que recorren su cuerpo y que nos recuerdan en ocasiones a los muñecos vudú que el cine y la televisión han dado a conocer. ¡Zombies! Vamos a conocer qué son y qué esconden estas mágicas y en ocasiones aterradoras figuras Minkisi. El término Nkisi, cuya forma plural es Minkisi, es una palabra tribal que quiere decir hechizo o medicina de Dios, y se refiere al espíritu del fetiche, estatuilla de carácter mágico religioso. Un Nkisi no solo designa una estatuilla, sino cualquier objeto, desde una concha hasta una piedra que haga las veces de receptáculo consagrado por un mago o brujo. El segundo término, Nkondi, cuya forma plural es Minkondi, se refiere a las mismas figuras, pero esta vez de mayor tamaño, y habitualmente atravesadas por clavos, láminas metálicas u otros objetos punzantes. La palabra Nkondi procede del verbo konda, que significa cazar, y como veteranos cazadores, los Minkondi pueden capturar mentirosos, ladrones y otros miembros que amenazan la sociedad mediante los hechizos de un enganga o hechicero de la tribu. Los objetos mágicos fueron durante mucho tiempo mal conocidos en Europa. Sobre el terreno en África, los misioneros cristianos les seguían la pista y los arrojaban a la hoguera. Algunas estatuas fueron traídas a Europa por los misioneros como curiosidades, pero al ser conservadas en secreto no facilitaron ni su estudio ni su documentación. Se les tenía miedo. Los europeos creían que ocultaban un poder real, una superstición de la que la Europa del siglo XVII no estaba tan alejada. A veces se ha considerado de influencia portuguesa el magnífico estilo realista de la escultura congoleña. En 1482, Diego Cao descubrió la desembocadura del Congo y dio a conocer la existencia de un estado que llevaba el nombre de su mismo rey. Congo o Manicongo. Posteriormente, este se convertiría al cristianismo bajo el nombre de Alfonso I. Misioneros católicos construyeron entonces conventos y capillas, introdujeron una arquitectura, un mobiliario eclesiástico y todo un conjunto de imágenes piadosas.
A principios del siglo XVIII rompió toda relación con Portugal y se repudió el cristianismo, pero ya las prácticas más externas del catolicismo se habían entremezclado con los ritos indígenas, dando lugar a la aparición de multitud de cultos. Los crucifijos se convirtieron en talismanes y las estatuillas vaciadas dieron paso a los fetiches. Sin embargo, este arte de inspiración católica no hacía sino confirmar una tendencia naturalista ya presente. Se han encontrado en cementerios abandonados de Angola estatuas de piedra anterior a la llegada de los europeos en las que aparecen estas mismas posturas. Un personaje sentado con las piernas cruzadas, la imagen de un jefe ausente, un hombre con un bastón en la mano, una mujer amamantando a su hijo, etcétera, etcétera. En 1760, el historiador francés y presidente del Parlamento, Charles de Brosse, publicó un libro sobre este tema, Culto a los dioses fetiches. Citando los informes de marinos portugueses y franceses, escribió: los negros de la costa occidental de África tienen como objeto de su adoración determinados dioses, que los europeos denominan fetiches. Estos fetiches divinos no son más que objetos vulgares y mundanos, que una nación o alguien elige arbitrariamente y permite que los sacerdotes lo consagren. Se trata de un árbol, una montaña, un mar, un trozo de madera, una cola de un león, un guijarro, una concha, sal, un pez, una planta, una flor, un animal de un determinado género, como una vaca, una cabra, un elefante, una oveja, en realidad todo lo que uno puede imaginar. Todos ellos son dioses para los negros, que le dedican un estricto y sagrado culto, juran en su nombre, les presentan ofrendas, les llevan en procesión, los glorifican y acuden en ellos en busca de consejo. Según de Brosse y posteriormente otros, el negro en su concepción no separa el espíritu del objeto en sí mismo. Para él, ambos forman un todo, el fetiche. Se pensó que la base para esta adoración descansaba en la convicción de que este hombre primitivo no era capaz de distinguir racionalmente entre causa y efecto, y por lo tanto consideraba determinados objetos como los poderes causantes. Pero trabajos posteriores han permitido comprenderlos mejor. Se trata de esculturas de madera antropomorfas o zoomorfas extendidas sobre todo en la costa del Luango y el Congo, caracterizadas por estar cubiertas de todo tipo de accesorios. Contienen medicinas en sus cavidades dorsales o ventrales, que son materiales orgánicos ligados a través de diversas sustancias. En ocasiones están agujereadas por clavos o láminas metálicas. Tejidos, plumas o amasijos de arcilla las completan, según los casos. Finalmente, trozos de espejo, de material brillante o conchas sirven para cerrar las cavidades y dar forma a los ojos. Muy a menudo el escultor tan solo presta atención al detalle en el rostro, dejando el resto del cuerpo oculto bajo estos diferentes atributos. Se ha planteado la posibilidad de que la práctica de clavar clavos y otros objetos sobre las esculturas fuera adoptada de las imágenes cristianas de mártires, como las de San Bartolomé o San Sebastián, introducidas en la zona cuando a finales del siglo XV llegaron los primeros barcos portugueses. Entre la población de esta última región es típica la creencia en el vudú, fuerzas secretas que guían los acontecimientos del mundo y los asuntos de los hombres. Su fuerza reside en las figuras vigías, llamadas bocios, que les ofrecen apoyo, les dan vitalidad y pueden producir cambios. No obstante, no son representaciones o símbolos de los dioses vudú, simplemente se encuentran en estrecha relación con ellos, son lugares de concentración de su fuerza y de esta manera un componente elemental en la forma de entender la vida y la naturaleza. Madeleine, ¿qué te pasa? Madeleine, querida, por favor. No. Madeleine. Madeleine.
prácticas mágicas están presentes en toda el África negra, pero es necesario establecer distinciones entre los que se entregan a ellas. El adivino o hechicero actúa en principio para bien de todos y en caso de necesidad se le pide ayuda. Es considerado como un intermediario entre los miembros del clan y todas las fuerzas ocultas, por eso desempeña también el papel de curandero. El brujo mantiene por su propia cuenta una comunicación con las potencias maléficas. Se sospecha que lanza hechizos, se le teme y se le rechaza porque es el hombre más peligroso de la tribu. Creen que su espíritu ha abandonado su cuerpo. Si le mueven, su espíritu se perderá y no encontrará su cuerpo nunca. Ahora llaman a su espíritu para hacerle volver. El Enkisi era el resultado de la acción conjunta de dos hombres, el escultor y el hechicero. El primero le daba forma, pero sin la intervención del segundo, el Nganga no sería nada. Era él quien las llenaba de sustancias mágicas y llevaba a cabo los ritos que debían conferirle sus poderes sobrenaturales. Sobre la figura se colocan diversos elementos. Un receptáculo abdominal cilíndrico relleno de sustancias mágicas llamadas bilongo y sellados con la resina kundu, sobre la que se coloca un cristal de espejo, considerado un potente instrumento de vigilancia. Este es capaz de utilizar el reflejo de la luz solar para alejar los malos espíritus del cuerpo del fetiche. Hojas metálicas en los más antiguos o clavos en los más recientes insertados sobre la base de madera, cada uno de ellos colocado con un propósito y mensaje concreto. La operación de clavar una pieza metálica en el cuerpo de la talla sirve para despertar la figura y abrir una vía al espíritu que la habita, que saldrá y castigará al transgresor o enemigo. A estos Minkisi se le conocen como Nkondi. Yo soy Tata Nganga Biyumba Congo. Además de estos elementos incorporados al fetiche por el Nganga, con frecuencia el cliente cuelga pequeños saquitos conteniendo huesos, fibras, telas u otras reliquias para recordar a la figura el problema a solucionar o la persona a la que debe ser castigada. El marchante y coleccionista Ladislas Seguí clasificó los Minkisi en 5 subtipos. Enkisi Nkondi. Son fetiches de gran tamaño, llegando algunos a superar el metro de altura. En la literatura occidental se le conoce habitualmente como fetiche de clavos, por portar numerosos elementos de hierro insertados en su cuerpo. Se caracteriza por representar el mal absoluto, ya que este tipo de fetiches está destinado a albergar el espíritu maligno Indoki u otros espíritus al servicio de este. De hecho, la palabra Nkondi también significa el que infunde temor, así como cazador, debido a que su uso principal consiste en cazar a los transgresores de la ley tribal para castigarlos. El subtipo específico de Enkisi Nkondi, que representa un perro de 2 cabezas, se denomina Enkisi Malanda, el que persigue, o Kozo. Enkisi Mpezu. Habitualmente se utilizan en ceremonias judiciales. Se caracterizan por estar policromadas en blanco, rojo y negro. El color blanco se asocia con la clarividencia y el mundo de los muertos, el negro con la violencia y el rojo con la transmisión de los poderes ocultos. Enkisi no Ganga. Se trata de fetiches sanatorios y son utilizados por el curandero para extraer del paciente el espíritu maligno al que se le atribuye la causa de su enfermedad. Estas figuras se tallan con mayor detalle y delicadeza que las anteriores, sin embargo con frecuencia los brazos se limitan a meros muñones. No portan clavos ni hojas de hierro en su cuerpo y son activados mediante la colocación de sustancias medicinales en uno o varios relicarios. Enkisi Mbula. Se le conoce como fetiche de fuego. Pertenece exclusivamente al jefe tribal, al que protegen de los brujos enemigos. Se reconoce por portar un tubo de sustancias mágicas que emerge del receptáculo. A través de este se introduce pólvora y piedras de metal, provocando su explosión cuando la figura es manipulada por un intruso. Enkisi Makonda y Simbu. Se trata de fetiches de pequeño tamaño. El Makonda es utilizado por las mujeres embarazadas para asegurar la protección de su futuro hijo a partir del nacimiento. Por otro lado, el Simbu se coloca en la choza durante el parto para facilitar el trabajo del alumbramiento.
No obstante, la clasificación de los Minkisi en subtipos siempre resulta artificial, ya que cualquiera de ellos puede ser utilizado de forma diversa sin que haya una clara relación entre la finalidad y la morfología. Las estatuas de tamaño reducido, los Enkisi, tenían un destino familiar, no tan ambicioso como los Enkondi, y su tamaño no excedía de los 40 centímetros. Estos Minkisi debían transmitir a su propietario la fuerza vital de la que eran portadoras, conservarle la salud y recibir ofrendas para salir de una situación difícil. Tiene una doble función: protege al individuo o a la comunidad y ayuda a la fertilidad en la caza o para curar enfermedades. Dentro de las figuras de pequeño tamaño se pueden encontrar algunos subtipos muy característicos. Las que portan múltiples tachuelas de madera insertadas por todo el cuerpo y la cabeza constituyen un tipo específico de fetiche destinado a la curación de la viruela. Otras, las que muestran la cabeza girada hacia un lateral con una expresión agresiva y malévola, indican que albergan un espíritu sumamente negativo y peligroso, preparado para actuar sobre su próxima víctima. En realidad, todas las estatuas eran portadoras de cargas mágicas, pero según su tamaño estaban destinadas a realizar diferentes funciones. El Enkondi es una estatua Enkisi de gran tamaño caracterizada por estar cubierta de clavos, placas, tornillos o láminas metálicas destinada a aparecer en ceremonias colectivas. Su papel principal es el de hacer respetar las leyes del país, hacer reinar la paz social, descubrir, denunciar y vengarse de los malhechores. El hechicero intervenía en primer lugar para despertar al Enkondi con su contacto. Elegía para ello la zona sin clavos, y después se introducía en el cuerpo de la estatua la hoja bien afilada de un cuchillo o un clavo que debía permanecer allí hasta que el contrato no fuera satisfecho. Según las atribuciones de la estatua o en función de las variantes regionales, las actitudes físicas del Enkondi podían ser diferentes. Aquellos que agarran un arma con el brazo derecho en alto son los más dinámicos. La majestad es el atributo de aquellos que con las manos en las caderas llevan una barba de arcilla y resina aglomeradas. Algunos tienen también la mano en el ombligo en referencia a su linaje. Existen también formas de Enkondi zoomorfas y en ellas se encuentran ciertas características sorprendentemente antropomorfas. El Enkisi puede adoptar la forma de un perro aunque sin hacer alusión realista al animal. Para los Bakongo, los perros tienen 4 ojos, una boca abierta y un poder visionario que les permite oler los espíritus de la noche y a las personas dotadas de malas intenciones. El mono agachado es otra de sus representaciones. Se esculpe con la boca abierta y la mirada fija en sus hermanos humanos, pero su posición, flexionada, así como sus largos brazos y su pelaje realista, lo relacionan con el mundo animal. Tenemos ante nosotros una auténtica figura Enkisi Enkondi, el conocido como fetiche de clavos del que hemos estado hablando durante este vídeo. Esta pieza en concreto procede de la ciudad de Cotonou, en la República de Benín, y vemos cómo presentan los rasgos propios de estas esculturas tribales. Los característicos clavos alrededor de su cuerpo, la cavidad ventral sellada con una concha de caurí, materiales compuestos como cuerdas y tierra mezclada con resina, y la reconocible postura de cazador con el brazo levantado. No podemos certificar con autenticidad si la obra se ha utilizado en algún ritual o por el contrario nos encontramos ante una buena falsificación. De lo que no cabe duda es de la fuerza expresiva que irradian estas esculturas. La abstracción y simplificación de sus formas, los elementos orgánicos y la utilización de gamas terrosas y pigmentos naturales convierten estas obras de arte en objetos de deseo para muchos coleccionistas, seducidos por estos rasgos que navegan entre el arte primitivo y el arte contemporáneo. Es inevitable, yo diría casi imprescindible, aludir a términos como magia, chamán, brujería o medicina cuando hablamos de primitivismo, ya que tanto el arte como la religión de estas culturas es animista, lo que quiere decir que atribuían poderes a su medio natural y lo canalizaban a través de representaciones convertidas en fetiches. Por lo tanto, la magia está inevitablemente ligada a estas esculturas desde el mismo momento de su creación, en la acción conjunta del escultor y el hechicero de la tribu.
Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para conocer un poco más el arte de estas culturas, para valorarlo y saber la importancia que tiene, no solo a nivel artístico, sino también cultural y antropológico. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de las redes sociales o entrando en nuestra página web www.historiadelarte2.0.com. Muchas gracias y hasta la próxima.